Bueno, hoy vamos a hablar de inicio de tratamiento en esclerosis múltiple para las formas brote-remisión y para síndromes desmielinizantes aislados. Mi nombre es Gisela Zanga, soy médica especialista en neurología, referente de la sección de neuroinmunología del Hospital César Milstein y de ENERI. Tengo un máster de neuroinmunología hecho en la Universidad de Barcelona. Estos son mis potenciales conflictos de interés. A modo introductorio, sabemos que los avances en el tratamiento de la esclerosis múltiple, debido a la introducción de nuevas drogas modificadoras de la enfermedad, la discapacidad progresiva y la mortalidad prematura, son aspectos suficientes para considerar un tratamiento temprano con terapias eficaces. Por eso, muchas veces decimos cuándo empezar el tratamiento, y básicamente la intervención temprana en varios estudios han demostrado que mejora el pronóstico a largo plazo. Existen dos ventanas terapéuticas, ¿sí? La primera ventana es al momento del diagnóstico, que es la que figura acá en color verde. Lo que vemos que a lo largo del tiempo estos pacientes tienen una outcome mucho mejor, ¿sí? Con menor discapacidad a largo plazo. Hay una segunda ventana terapéutica que, como la ven en color naranja, habla de intervenciones un poco más tardías. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estos pacientes siguen teniendo una outcome mejor que los pacientes no tratados, ¿sí? Esto es una curva de Kaplan-Meier de la cantidad de brotes, y el SS acumulado en realidad es el tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta obtener un puntaje de SS de 6. ¿Sí? Sabemos que el paciente que tiene un SS de 6 es el paciente que requiere asistencia para deambular. Y vemos que aquellos pacientes que tuvieron 3 o más brotes, ¿sí? Al inicio, tardan aproximadamente 15 años, ¿sí? En llegar a un SS de 6. A diferencia de los pacientes que tuvieron un brote, ¿sí? Que el promedio de tiempo en lograr ese score de discapacidad similar es de 23 años. Por eso la importancia del tratamiento temprano. Y cuando hablamos de inicio de tratamiento, una de las cosas que uno siempre se plantea es el diagnóstico certero, ¿no? Es decir, si el diagnóstico es seguro, ¿sí? Y puedo darlo tempranamente. Bueno, esta diapositiva nos muestra el tiempo entre el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento, y fíjense cómo fuimos evolucionando desde la década del 90, ¿sí? En el cual el promedio en años era de 10.6, ¿sí? Piensen que en esa época no disponíamos de la tecnología que tenemos actualmente. En el año 90, en la década del 90, el promedio en años fue de 6.4, luego del año 96 3.8, a partir del año 2001 2.8, y actualmente desde el año 2011 el promedio en años desde el diagnóstico hasta el inicio es de 7 meses. Cuando uno plantea iniciar el tratamiento, debería establecer los objetivos del inicio del tratamiento con drogas modificadoras. El objetivo de las medicaciones es reducir la probabilidad de recaídas, reducir la progresión de la discapacidad progresiva y reducir el número de lesiones en resonancia. Otro aspecto importante es establecer el fenotipo clínico de nuestro paciente. ¿Sí? Si estamos ante la presencia de un primer evento clínico, un primer brote, con una resonancia patológica, hablamos de un síndrome desmielinizante aislado, o aquellos pacientes que tienen sucesivos brotes, 2 o más brotes, o cumplen criterios de McDonald para el diagnóstico de las formas brote-remisión. Hoy vamos a tratar específicamente el inicio de tratamiento en estos dos subgrupos, ¿sí? Siendo motivo de otras charlas probablemente el tratamiento de las formas progresivas. Entonces, una vez que nosotros
nosotros hicimos el diagnóstico correcto, que definimos el serotipo clínico, el fenotipo clínico de nuestro paciente, debemos tener en cuenta si algunos factores pronósticos de este paciente para saber cuál va a ser su pronóstico a largo plazo, ¿sí? Quizás es de gran ayuda para poder ayudarnos a decidir el tratamiento a instaurar. Entonces, acá Rubinstein el año pasado publicó una revisión muy interesante que hablaba de factores de mal pronóstico asociados a aspectos demográficos del paciente, como por ejemplo la edad avanzada, el sexo masculino, los bajos niveles de vitamina D o el fumar o la presencia de otras comorbilidades asociadas. Dentro de los factores clínicos era importante la presencia de alta cantidad de brotes, ¿sí? Y el intervalo corto entre el primer y segundo brote, ¿sí? También que el paciente tuviera síntomas estuviera polisintomático desde el inicio, que sus brotes hubieran sido de tronco, cerebelo, de médula espinal de inicio, que tenga pobre recuperación después de cada brote, ¿sí? O que tenga déficits cognitivos tempranos. En cuanto a lo observado en la resonancia o factores de mal pronóstico, era un aumento, una gran cantidad de carga lesional en T2 o lesiones voluminosas en T2, la presencia de lesiones con realce gadolinio positivo, la presencia de lesiones infratentolares o de médula espinal, ¿sí? O la presencia de atrofia, ¿sí? Ya sea a través de los agujeros negros o la atrofia de la sustancia gris. Y en cuanto a los biomarcadores, también se tenía en cuenta la presencia de bandas oligoclonales, el aumento del nivel de los neurofilamentos de cadena liviana, ¿sí? O el aumento de niveles de la quitina, ¿sí? También otro factor que en los últimos años se ha introducido es la pérdida de la capa de células retinianas, ¿sí? Evidenciada por la tomografía de coherencia óptica. Entonces, una vez que establecimos los factores pronósticos, debemos evaluar el riesgo-beneficio de instaurar una u otra terapia. Y básicamente, para eso, Rubinstein también dividió la decisión de tratamiento en dos grandes grupos: los factores que estaban relacionados al paciente y los factores relacionados a las drogas. Todos estos factores son importantes a la hora de considerar el tratamiento, pero lo que es muy importante es que la decisión asociada al paciente, un factor sumamente importante, es el deseo de embarazo de la mujer, ¿sí? Recordemos que son mujeres en edad fértil en su mayoría de los casos, y el deseo de embarazo es un factor bastante condicionante a la hora de iniciar un tratamiento. El pronóstico clínico y la preferencia del paciente. Dentro de los factores relacionados a la droga, un factor sumamente importante es la eficacia y también la seguridad de la droga. Entonces, una vez que hicimos el diagnóstico, establecimos nuestro fenotipo clínico, establecimos los factores, si el paciente tiene factores de mal pronóstico, vimos el riesgo-beneficio de una terapia con la otra de acuerdo a la preferencia del paciente, hacemos un esquema de tratamiento personalizado. Sabemos que los tratamientos actualmente disponibles tienen efectos sobre el sistema inmunológico, pueden tener efectos pleotrópicos como los interferones, el acetato de glatiamer o el dimetilfumarato, pueden tener efectos sobre la disrupción de la replicación linfocitaria, como ocurre con la trifluramida, pueden tener efectos sobre la depresión linfocitaria, como ocurre con el alemtuzumab, las terapias anti-CD20, la cladribina o el ofatumumab, y la alteración del tráfico linfocitario, como ocurre con el natalizumab y el fingolimab. Bueno, estas son las terapias actualmente disponibles. Vemos que hay un arsenal de terapias aprobadas para las formas brote-remisión. Encontramos las drogas disponibles en dos colores: las azules, como está marcada la cladribina, y el alemtuzumab, son drogas que actualmente
tienen un mecanismo distinto que son definidas como terapias de reconstitución inmune. Ahora a continuación vamos a ver de qué se trata. Y las terapias de mantenimiento, que son las terapias convencionales y de administración crónica. En los últimos 10 años, fíjense que la cantidad de terapias disponibles han aumentado en forma exponencial. En cuanto a las estrategias de tratamiento, existen dos tipos de estrategias. Las estrategias de mantenimiento o tratamientos crónicos son medicamentos de administración continua que pueden tener baja o muy alta eficacia, que generalmente la eficacia está asociada o ligada al periodo de dosis. Significa que cuando uno suspende la medicación, perdemos el efecto de la droga. En algunos casos, algunas drogas en particular tienen un efecto rebote de la enfermedad luego de la suspensión, como ocurre con el fingolimod y el natalizumab. Está desaconsejado el embarazo durante las terapias de mantenimiento y pueden ser inmunomoduladores, como muestra la flecha celeste, o inmunosupresores, como muestra la flecha rosa. En cuanto a las terapias de reconstitución inmune, lo importante es que estas formas son de administración intermitentes. Pueden ser de eficacia alta o muy alta, y su eficacia clínica es extendida más allá del periodo de dosis, ¿sí? O sea que tiene a largo plazo tienen una eficacia sostenida. No tienen el riesgo de rebote de enfermedad tras la suspensión de la medicación. El embarazo es posible en el periodo de reconstitución inmune, en realidad en el periodo de recuperación linfocitaria, y tienen una inmunosupresión transitoria seguida de una reconstitución inmune posterior. Y bueno, todo esto para llegar a esta filmina, que es el tratamiento personalizado, ¿sí? Que como habíamos hablado, hacíamos el diagnóstico y en esos casos evaluábamos si el paciente tenía criterios de mal pronóstico o no, ¿sí? En la columna de la izquierda lo que vemos es los pacientes que no tienen factores de mal pronóstico, ¿sí? Entonces en esos casos uno podría proponer al paciente terapias inyectables, cualquiera de las inyectables actualmente disponibles, ¿sí? Interferones, cualquiera de ellos, el acetato de letriamer, o dentro de las terapias orales, la teriflunomida o el dimetilfumarato. En cambio, en los pacientes con presencia de factores de mal pronóstico, uno podría ofrecerle terapias de infusión, ¿sí? Como ocurre con el natalizumab, con el ocrelizumab o el lentuxumab, o agentes orales como el fingolimod o cladribina. En ambos casos se evalúa si el paciente presenta unos efectos adversos o una respuesta subóptima y se puede switchar entre ambos subgrupos, digamos, o con drogas del mismo grupo. Cuando hablamos del síndrome de desminimizante aislado, nos referimos al primer brote sugestivo de la esclerosis múltiple, en ausencia de evidencia de episodios previos de desminimización en el historial del paciente. Sabemos que el riesgo de conversión a una esclerosis múltiple clínicamente definida varía entre el 40 al 82%, dependiendo del tiempo de seguimiento, y se debe evaluar el inicio de tratamiento en aquellos pacientes que tienen 2 o más lesiones en resonancia. Las opciones de tratamiento son el interferón beta, el acetato de letriamer y también la teriflunomida. Estas drogas están fundamentadas en estos 6 estudios, en el cual evaluaron la utilidad y la eficacia del tratamiento en los pacientes con síndrome desminimizante aislado. El estudio CHAMPS, el ETOMS, el BENEFIC y el REFLEX, todos fueron con distintos tipos de interferón, el PRECISE con acetato de letriamer y el TOPIC con teriflunomida. Los 6 estudios demostraron ser eficaces versus placebo en el tratamiento de los síndromes desminimizantes aislados. Bueno, en cambio, en las formas brote-remisión, el arsenal de drogas disponibles es mucho más amplio. Acá hacemos una disquisición entre lo que se define una forma brote-remisión activa de una altamente activa. El paciente con una forma activa es aquel que tiene
al menos un brote el año previo y que tuvo y o nuevas lesiones en T2 o lesiones Gaudelinio positivas. En cambio, las formas altamente activas son aquellos pacientes que tienen un brote y una lesión Gaudelinio positiva o un aumento significativo del número de lesiones a pesar del tratamiento correcto con drogas modificadoras de la enfermedad. O aquellos pacientes que tuvieron 2 o más brotes en el último año con actividad en resonancia en pacientes sin tratamiento, ¿no? En los últimos años fueron publicadas las guías para inicio, para switch y para suspensión de las terapias modificadoras de enfermedad para la esclerosis múltiple. Contamos con 3 guías actualmente, la guía ECTRIMS-EAN, que es la guía europea, la guía americana y la guía británica. En las 3 hay un consenso en cuanto al indicar tratamiento a aquellos pacientes con síndrome desmielinizante aislado con resonancia de cerebro anormal. Las terapias a ofrecer podrían ser interferón beta o acetato de litiramar, según lo que dicen estas guías. Y en cuanto a las formas de esclerosis múltiple, brote remisión activas, podrían considerarse las distintas terapias disponibles. En la guía británica hace una disquisición entre las terapias de moderada eficacia y las terapias de alta eficacia. ¿Sí? En las terapias de moderada eficacia incluye a todos aquellos fármacos capaces de disminuir el riesgo de brotes entre un 30 a un 50%. Entre ellos están los interferones, el acetato de litiramar, la teriflunomida, el dimetilfumarato y el fingolimod. Todo esto sería de preferencia para los pacientes con formas activas de la enfermedad. En cambio, para los pacientes con formas muy activas, ¿sí? Como las definimos previamente, se podrían ofrecer terapias de muy alta eficacia, aquellas que disminuyen el riesgo de presentar un brote en más de un 50%, como podría ser natalizumab o alemtuzumab. Otro concepto que resulta interesante es el concepto de inercia terapéutica en esclerosis múltiple. Se debe a la falta de inicio o de escalamiento del tratamiento cuando existe una evidencia de actividad de la enfermedad. Afecta a 7 de cada 10 neurólogos con pacientes con esclerosis múltiple y las razones incluyen una fuerte aversión del médico y una baja tolerancia a lo desconocido. Otro aspecto interesante que quiero dejarles como concepto es que durante el embarazo se desaconseja el inicio de tratamiento con drogas modificadoras de enfermedad en mujeres diagnosticadas con EM y embarazadas. Es decir, que todo paciente que esté embarazada y debe iniciar durante el embarazo, no se aconseja inicio de terapias, ¿sí? Distinto es el switch, pero para inicio está desaconsejado. Se recomienda posponer el inicio de tratamiento hasta el final del embarazo. Bueno, algunas recomendaciones generales antes de terminar que me parecen importantes recalcar es que el diagnóstico de esclerosis múltiple es un evento muy estresante en la vida de cualquier sujeto, es una enfermedad crónica donde los pacientes con reciente diagnóstico debe considerarse una visita específica para hablar solamente de las distintas terapias disponibles, que se debe evaluar la preferencia del paciente, como vimos al principio, y explicar que las drogas reducen pero no eliminan el riesgo de brotes o actividad en resonancia. Fíjense que la eficacia, un poquito les conté, pero la eficacia no es del 100% en ninguna de las drogas, ¿sí? Por lo cual reducen el riesgo en distinta medida, ¿sí? Y que en algunos casos estos pacientes requieren un tratamiento adicional a pesar de su terapia modificadora de enfermedad. Hay que evaluar el riesgo y estrategias de
mitigación de riesgo, ¿sí? Durante el seguimiento, o sea que es muy importante explicar al paciente qué monitoreo requieren estas drogas, ¿sí? Para ver si el paciente va a cumplir el monitoreo adecuado y que tienen potenciales riesgos en las mujeres embarazadas, por lo cual siempre antes de iniciar el tratamiento, como vimos, uno de los factores que influyen mucho en la decisión de tratamiento en cuanto al fármaco es el deseo de embarazo, ¿sí? Por lo cual hay que hablar con el paciente antes del inicio y chequear, ¿sí? En todas las consultas, los planes de futuro embarazo. Como conclusión, tenemos nuevas terapias disponibles. El tratamiento temprano es esencial para mejorar el pronóstico a largo plazo. Se puede iniciar con drogas seguras en pacientes con baja actividad, con drogas de alta eficacia en pacientes con formas agresivas lo antes posible, y el tratamiento, tengan en cuenta que están los dos tipos de estrategia de tratamiento, que son los tratamientos de mantenimiento o los tratamientos de inducción con distinta eficacia. Esta es la bibliografía recomendada y bueno, muchas gracias por su atención.